Gracias, presidente. Quiero tocar un tema para poder ayudar, coadyuvar a la discusión que a bien estamos haciendo las diferentes bancadas con respecto a la postura de estímulos de la Universidad de Cartagena, ¿no? Que me ha parecido interesante y que creo que debemos discutir más allá. Dentro de esto de la competitividad en educación, esto fue un tema que, bien con dos amigos magíster de la Universidad Nacional, habíamos preparado desde hace ya un tiempo y que le hicimos esta presentación a la Comisión Séptima del Senado, que tenía que ver con desarrollo y tecnología, para mostrar qué había que hacer. En esta presentación de ciencia, tecnología e innovación, dejamos establecido un pensamiento de Salomón Kalmonovich. Hoy felicito al colega pastor, a quien le pregunté ahorita si conocía a Salomón Kalmonovich, y me dijo con toda la propiedad del caso, es un economista fuerte de la economía institucional. Y por eso lo quise traer al tapete, porque Salomón Kalmonovich decía que los políticos colombianos no entienden que la capacidad de innovar y los aumentos de productividad contribuyen a que una economía sea resistente a los cambios coyunturales. El mismo Salomón Kalmonovich es el que dice que la estructura económica del país está en un duopolio, es decir, que permite que se descreven a los consumidores a unos precios más altos. Es decir, que si no estuviera esa libre competencia, posiblemente en algunas circunstancias tendríamos mejores precios. Entonces, esto es como algo premeditado dentro de la economía y coloca tres ejemplos importantes de cómo la competencia hace que los precios sean más altos en vez de lograr lo anterior, que es el caso de la gasolina, el caso de los tiquetes aéreos y el caso de las tarjetas de crédito. El mismo Kalmonovich dice que Colombia es un país que sus recursos destinados a la ciencia y tecnología son ceros. Y nos muestra que para el 2014 al 2018, es decir, estamos hablando del actual gobierno, el 1.7 billones que se destina presupuestalmente son los mismos 400 millones anuales que se le destina a Colciencias para una burocracia que lo que hace es irritar y martirizar a una comunidad de investigadores. Y entonces, con esto lo que lleva es que estos investigadores sean controlados mucho más fuerte y que tengan que haber dos ópticas que le avalen sus investigaciones, que son las editoriales de las investigaciones y las autoridades académicas. Esto, en el caso nuestro, por ejemplo, podría ser, yo no puedo asegurar, pero por eso es la pregunta que estoy haciendo. En la proposición se dice que la Universidad de Cartagena retiró el aval a los investigadores que no votaron por el actual rector. Es decir, ahí se nota una incidencia de una autoridad académica que no le permite a un grupo de investigadores continuar con esa labor, porque como es ella la que tiene que dar el aval para que continúe, entonces a los que no votaron no le entregó el aval de Colciencia. Esa era la razón por la cual en el día de ayer yo le decía que yo tenía que discutir más esta proposición de poder entregar o no el mérito, porque entre otras cosas, estas investigaciones que hoy Colciencia avala, es hecha no necesariamente por la institución como tal. Hay un grupo de investigadores que se suman y solicitan el aval, y era lo que yo estaré solicitando en una adición, que el mérito realmente debe ser transmitido a estos investigadores, y por eso es que hay que preguntar
qué clase de investigaciones se hicieron y se registraron en conciencia y que fueron tenidas en cuenta. Porque aparte de eso, el país, como dice uno, no solo generó la dispersión, sino la disolución de las investigaciones. No solo es Colciencia, sino ICETEX, Colfuturo, y por último le entregan el poder al Departamento Nacional de Planeación, creando unas comisiones de regalías competitivas. Entonces, imagínense ustedes lo que destina el Departamento Nacional de Planeación en el 0,2% para las investigaciones y que dice que vamos a entregar más en el 0,4% de la regalía. Resulta que esta regalía la manejan los gobernadores en el país y, de acuerdo al estudio que se ha efectuado, estas investigaciones se van más en estudio de infraestructura. Y por eso nuestro país, si nosotros tomamos algunas mediciones, México, Brasil y Chile están 3-1 con respecto a lo que invierte. Entonces voy a llegar a lo que les estaba mostrando en la diapositiva. Para salir del subdesarrollo se necesita invertir por lo menos el 1% del PIB en ciencia. Argentina invierte 0,61, Brasil 1,43, el promedio latinoamericano es 1,7. La próxima. El sistema de innovación, esto es innovación y desarrollo en Colombia, es 0,2%, mientras que Brasil lo hace en 1,2% y la Organización de Centros de Desarrollo e Investigaciones lo hace en 2,4%. La próxima. Entonces aquí vamos a hacer una tabla comparativa de la inversión que se hace de la actividad de ciencia y tecnología y la innovación en desarrollo. Nada más es comparar lo que invierte Bogotá en la actividad de ciencia y tecnología, que es el 42,27, versus lo que invierte Bolívar, que es apenas 2,24, es doblado, y lo que invierte en innovación y desarrollo, que Bogotá lo hace en 53, Antioquia en 17, Valle en 7, el Eje Cafetero en 3 y Bolívar lo hace en 1,53. Es decir, estamos hablando de una realidad cuantificada de los recursos que sí nos tienen que dar una idea de qué tipo de política pública tienen que aplicar nuestros congresistas. La próxima. Y como estos tienen que, toda esta teoría tiene que, teoría probable, tiene que sumar unos pilares. Entonces es cuando uno ve cuáles son los pilares que uno tiene: el entorno político, en las instituciones, el entorno normativo, el entorno empresarial, y si es del capital humano, en qué se invierte, en educación, en formación de ciclo, en investigación, y si es en infraestructura, en tecnología de la información, en energía, en infraestructura en general. Es decir, por eso es que yo quiero conocer lo que investigan las universidades para poder saber a ciencia exacta cuál es el pilar en el cual se está haciendo la investigación y que venga a favorecer. Lo decía claramente, en otros términos, el patriarca Alfredo Díaz: un plato de comida es un símil de unas calorías, pero no es caloría hasta que no se consuma por el organismo, no la desdoble y no la ejecute como un proveedor de energía. Aquí estamos viendo los 10 primeros clasificados en el índice mundial en innovación en el 2014. De aquí estamos viendo Suiza y todo lo demás, donde nosotros, ojalá, es ahí donde nosotros tendríamos que estar inmersos en esa clasificación. Lógico, todo es un proceso, ¿cierto? No vamos a demeritar de que no se haya ocupado un 10º puesto, que es importante. Pero Colombia está en el puesto 71, de eso que nosotros mostramos. En lo que tiene que ver con las instituciones, la economía colombiana se encuentra en la posición 83. Y entonces, cuando uno habla de estas economías, se da cuenta que las universidades en el orden nacional empiezan a pronunciarse, y es la Universidad Nacional, y es la Universidad de los Andes, y es la Universidad del Rosario, y es la Universidad de Antioquia, las que tienen las banderas cuando hablan de estos propósitos, y sobre todo en este momento la misma Colciencia le está diciendo que se pronuncien sobre la investigación tributaria y la reforma pensional. Entonces, cuando uno dice, ahí es donde yo quiero ver
a mi universidad a hablar sobre esos temas, sobre tributarismo y sobre pensional, sobre todo cuando nosotros estamos en Cartagena, que está desfasada con el presupuesto que era antes igualitario con Barranquilla, donde Barranquilla, igual con nosotros, tenía de 1.6 billones, lo llevaron a 1.9, y donde se muestra que Cartagena fue débil en el cobro de impuestos y donde se muestra que es débil en la sobretasa de la gasolina, que donde apenas se incrementó un 5% el incremento, y cuando el parque automotor aumentó casi un 45%, de 35.000 a 78, es decir, un 50%. Esto que nosotros estamos mostrando, los países que más patentan, es decir, si un país patenta, da la oportunidad a una generación empresarial y a tener el manejo y el dominio sobre un desarrollo de la economía mundial. Colombia no sobresale en materia de patentes y licencias. Aquellos que van en la cabeza de competitividad sí lo hacen, y por eso es que Alemania, Corea y Japón siempre van a estar al frente de eso. Hay un número de solicitudes de patente, está el crecimiento de la inversión, sigue pasando, está las brechas importantes. Colombia está rezagada en el número de patentes otorgadas por 100.000 habitantes. El sector empresarial, centro del sistema de innovación, también está disminuido. Hay un bajo desempeño explicado por la informalidad empresarial, deficiencia del sistema educativo, debilidades de las sinergias de las universidades, escasa cultura de la innovación, falta de la diversificación. Entonces, no voy a presentar todo el estudio que tengo, que quería presentarlo en compañía del doctor Múnera cuando tenía la discusión, cuando presentaba que iba a ser el debate en educación. Esa es la razón científica, técnica, comprobada, en la cual uno tiene que investigar mucho más profundo. Entonces yo no es que le diga a la Universidad de Cartagena, no tiene el derecho. Claro que tiene el derecho. Y claro que le felicitamos por estar entre los 10, pero queremos preguntar cuáles son las investigaciones, cuáles son y cuáles son sus grupos, para saber si son afines al desarrollo que necesita la ciudad en su vocación. La ciudad en este momento tiene una vocación turística. De hecho, hoy están presentando un proyecto para hacerlo. Las investigaciones deberían estar prácticamente en la generación y el aumento del equilibrio de la posición turística con respecto al TLC. Entonces, cosas de estas son las que nosotros queremos presentar como bancada y que, bueno, nos va a tocar sumarnos con los diferentes actores que estén interesados para poder hacer una discusión de qué realmente necesita en investigación nuestro distrito y en qué debemos aplicarlo para que puedan materializarse nuestros planes de desarrollo. Mil gracias, presidente.